tardes, compañeros universitarios y público televidente. Mi nombre es Miriam Andrade y los acompañaré en esta edición del programa A Través de la Historia. Hablaremos de un periodo fundamental para comprender el desarrollo económico e industrial del país, que se dio a través del modelo capitalista a lo largo del siglo XX. Este periodo inició con un polémico personaje, me refiero a Porfirio Díaz. Para algunos es un villano, pero para otros su gobierno representa la piedra angular del desarrollo económico del país. En unos breves instantes nos acompañará el doctor José Mercado Quesada, quien nos introducirá un poco en el tema. Acompáñenos. Continuamos en esta edición del programa A Través de la Historia. Hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria, a un costado de la magnífica Biblioteca Central. Nos acompaña el doctor, bienvenido, muy Hola. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y creo que sería fundamental iniciar definiendo dos conceptos básicos. ¿Nos puede explicar, doctor, con sus palabras, qué es el capitalismo y qué es el porfiriato? Sí, claro, Nidia. Mira, el capitalismo lo podemos entender de una manera muy general como un sistema económico, social e histórico. Capitalismo proviene de la palabra capital, entendiéndola como una acumulación de riquezas. Hay tres tipos de capital. Continuamos en esta edición del programa A Través de la Historia. Hoy nos encontramos en Ciudad Universitaria, a un costado de la magnífica Biblioteca Central. Nos acompaña el doctor, bienvenido, muy Hola. buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y creo que sería fundamental iniciar definiendo dos conceptos básicos. ¿Nos puede explicar, doctor, con sus palabras, qué es el capitalismo y qué es el porfiriato? Sí, claro, Nidia. Mira, el capitalismo lo podemos entender de una manera muy general como un sistema económico, social e histórico. Capitalismo proviene de la palabra capital, entendiéndola como una acumulación de riquezas. Hay tres tipos de capital o de capitalismo, pero el más común es el capitalismo mercantil. Este capitalismo mercantil es donde se tiene dinero o un capital. Este se utiliza para crear una mercancía. Dicha mercancía se vende y se vuelve a obtener dinero, pero con un dinero de más. Este dinero extra se le llama plusvalor. Asimismo, el porfiriato es una etapa histórica. La debemos de situar en un contexto para no caer en anacronismos. Abarca los finales de 1876, inicios del 77 y termina. Asimismo, el porfiriato la debemos de contextualizar para no caer en anacronismos. El porfiriato es una etapa que inicia a finales de 1876, principios del 77 y termina después de 34 años, en 1911, con la salida de Porfirio Díaz del país. Este personaje, Porfirio Díaz, asciende al poder en la primera fecha que dije y lleva detrás una lucha por el poder. En estos 34 años hay muchos cambios, pero los más importantes son los económicos, porque se vivía en un país carente, muy estancado en la economía, se vivía en lo que otros países habían dejado atrás siglos antes. Entonces este personaje le da todo un giro a la economía y llega a hacer que México se convierta en un país que pueda competir a nivel mundial. Tiene dos etapas. La primera etapa es la estabilizadora. Como te dije al inicio, el capitalismo tenía el porfiriato, tenía muchos problemas. Inició con una sociedad devastada, pobre, había muchos movimientos, guerras. Entonces primero se estabiliza, después viene lo que se llama la paz porfiriana, que paz entre comillas, pero sí se desarrolla más allí la economía. Muy bien, doctor, podríamos entonces puntualizar y concluir diciendo que si bien el porfiriato se caracteriza por el desarrollo económico, inicialmente nos constituimos como una nación abrumadoramente agrícola. No salíamos del esquema colonial de la agricultura y las haciendas. ¿Cómo fue que se logró entonces este desarrollo, esta industrialización? ¿Qué estrategias se implementaron durante este periodo? Bueno, fíjate que para eso invité a una amiga, la doctora Valeria Gasteni Cruz. Ella es una experta en el tema y a continuación ella nos dará una breve introducción y nos explicará
cómo estuvo ese desarrollo y qué se implementó para alcanzarlo. Perfecto, no se despeguen de este programa. A continuación introduciremos a la doctora Casteni, quien nos dará más detalles del tema. Continuamos en esta edición del programa A Través de la Historia, donde nos acompaña la doctora Valeria. Bienvenida. Y doctora, quisiera preguntarle, de manera concreta, ¿qué estrategias implementó Díaz para lograr este desarrollo económico del que ya nos habló el doctor Mercado? Bueno, Nidia, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy con ustedes compartiendo este foro. Y respondiendo a tu pregunta, es importante que tengamos en cuenta que la etapa previa al inicio del porfiriato fue una etapa muy difícil, tanto que Díaz heredó una hacienda pública en quiebra y además la deuda con el extranjero era considerable. Tengamos en cuenta que algunos de los impuestos recaudados dentro de la nación iban a dar a manos de los gobernantes de algunos estados, entonces esto no beneficiaba para nada a la economía de la república. Para el arreglo de estas finanzas, los ministros de la hacienda pública, por mencionar algunos, Matías Romero y José Limanto, implementaron algunas medidas para atraer inversiones extranjeras, estas principalmente de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Muy bien. Doctor Mercado, ¿nos podría platicar qué incentivos se dieron a los inversionistas nacionales durante esta etapa? Bien, primeramente, como lo mencionaba mi amiga la doctora Casteni, se hicieron unos cambios. Un cambio muy importante fue el cambio en la ley de la tenencia de tierras. Había una ley en la que no se permitía que una persona poseyera más de 2.500 hectáreas de tierra por sí sola. Entonces, al eliminar esta ley, se favorece a aquellas personas que tienen más capital para poder comprar más tierras. Esto que conlleva pues que puede haber un mayor crecimiento tanto en la siembra, tanto en la ganadería. Ya no se limita a que tenga que ser pequeño, puede ampliarse mucho más. Además, en esta ley iba de fondo que se exentaba de impuestos tanto a los municipios como a los estados. Entonces, esto, cuando llegue el ferrocarril, como se exenta de impuestos, se les puede regalar el terreno al ferrocarril. Una vez que se atrae el capital extranjero, se dan más beneficios para que se pueda construir esas vías por donde van a pasar los ferrocarriles. Entonces, al hablar del porfiriato, necesariamente tenemos que hablar del ferrocarril. Exacto. Pero, Valeria, ¿nos podrías decir cuáles fueron las repercusiones sociales y económicas que tuvo la ampliación de la red ferroviaria? En el ámbito social, lograron conectarse a regiones del país que antes no tenían manera de hacerlo. Esto influyó directamente en el comercio, pues gracias a la ampliación de redes lograron distribuirse las mercancías por todo el país. Para el año 1910, estas vías habían crecido en un 12%, sumando un total de 19.280 kilómetros. Bueno, eso es importante remarcar que esto no se logró solo. Esto fue gracias a que los funcionarios porfiristas como Limantur tenían una fuerte ideología por así decirlo, de la doctrina económica, que era el libre comercio. Entonces fue gracias a esta ideología de libre comercio que se pudo desarrollar. ¿Nos podrían dar cifras exactas a cuánto ascendía la inversión y en qué otra cosa se gastaba el dinero? Bueno, mira, en el caso de Estados Unidos, para el año de 1897 invertían 200 millones de pesos y para 1911 había ascendido a 1.100 millones. El caso de Francia, en 1902 la cifra era de 100 millones. Para 1911 la inversión había ascendido a 400 millones. Gran Bretaña, en 1880 su inversión era de 164 millones y para 1911 era de 300 millones. ¿Y en qué más se invertían? Bueno, principalmente fueron los puertos y los ferrocarriles, sobre todo, pero también se invertía mucho en la minería, tanto así que para 1910 había alrededor de 80 centros mineros en toda la República. Esto era para extraer plata, cobre, bronce, porque todos estos minerales los pedía el mercado mundial. También hubo un aumento en la ganadería y asimismo un aumento en la siembra de algodón y henequén. Todas estas siembras dieron la base para generar la industria textil. Muy
bien, doctores, entonces podemos concluir que si bien en el porfiriato se logró un importante progreso material, este resultó contraproducente, pues exacerbó la desigualdad social y desencadenó un descontento generalizado en la clase trabajadora y en los ciudadanos menos favorecidos. Esto a su vez desencadenaría más adelante lo que sería la Revolución Mexicana. Agradezco su participación al doctor Mercado y a la doctora Valeria y los espero en la siguiente edición del programa A Través de la Historia. Con el profesor Jorge Martínez Almaraz hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Los esperamos.